Hola, bienvenidos a otra clase de anatomía. Como ya saben, mi nombre es Rodolfo García, docente de Anatomía 2. Como siempre les digo, este material es más bien orientativo y debe ser considerado una guía para el estudio de la temática, lo que significa que van a tener que profundizar los conceptos usando la bibliografía. En esta oportunidad vamos a estudiar la anatomía normal del intestino de los animales con estómago monocavitario, es decir, de los perros, los gatos, los equinos y los cerdos. Primero vamos a hacer una introducción, dando las características del intestino comunes a todas las especies, como la definición y la estructura. Después vamos a hacer un muy breve recordatorio de la formación del intestino en el embrión, que nos va a permitir comprender mejor la disposición del mismo en las distintas especies. Después, contrariamente a lo que normalmente hacemos, vamos a empezar describiendo el intestino de los carnívoros, del perro y del gato, y después describiremos el de los equinos y de los cerdos. Comenzaremos entonces con la parte común a todas las especies, dando una definición. El intestino es la parte del tubo digestivo comprendida entre el píloro del estómago y el ano. Se ubica casi completamente dentro de la cavidad abdominal, solamente el recto se ubica en la cavidad pélvica. Cumple con las funciones de digerir los alimentos y absorber los nutrientes, procesos que transforman el quimo proveniente del estómago en materia fecal, que se desecha al medio ambiente mediante el proceso de la defecación. El contenido intestinal pasa desde el píloro hasta el ano en virtud de ciertos movimientos de propulsión que efectúa el propio intestino, denominados movimientos peristálticos. Ahora entonces vamos a ver cuáles son las porciones del intestino. El intestino se puede dividir en distintas porciones. El intestino se divide en lo que se llama el intestino delgado y el intestino grueso. Esta división no necesariamente tiene que ver con que uno es más delgado que el otro. El intestino delgado se divide en duodeno, yeyuno e ilion. Y el intestino grueso se divide en ciego, en colon y recto. El duodeno normalmente se conoce como la porción fija del intestino delgado, mientras que el yeyuno y el ilion generalmente se la denomina la porción mesentérica del intestino delgado. Esto se debe a que el duodeno tiene un meso, es decir, un pliegue de peritoneo que lo une al techo del abdomen, muy corto, por lo tanto tiene poca movilidad. En cambio el mesenterio es un pliegue peritoneal también largo que le da al yeyuno especialmente gran movilidad dentro del abdomen. Vamos a pasar ahora entonces a describir la estructura general del tubo intestinal. En este esquema podemos ver un dibujo que muestra en 3 dimensiones un corte transversal de una parte cualquiera del intestino. Se ve que el tubo intestinal está sostenido por una lámina peritoneal que es un meso. En este caso supongamos que se trata del mesenterio. Cuando describimos el intestino debemos reconocer un borde mesenterial, que es este donde se fija el mesenterio, y un borde antimesenterial o libre, que es exactamente lo opuesto. Y también va a tener 2 superficies. Ahora bien, sabemos que los mesos son láminas peritoneales que sostienen desde el techo del abdomen a las vísceras y son los encargados de transportar los elementos tróficos, las arterias, las venas, las fibras nerviosas. Aquí vemos un corte transversal del intestino y sostenido por un meso que transporta, en este caso, una arteria y una vena.
Estas estructuras tróficas llegan a las vísceras por el borde denominado mesenterial, como vimos recién, y desde él se ramifican hacia cada uno de los lados, para llevar inervación a cada uno de los estratos. Una vez que los vasos sanguíneos entran por el borde mesenterial, se van ramificando lentamente, produciendo cada vez vasos de menor calibre. Este fenómeno se traduce en que hacia el borde antimesenterial los vasos sanguíneos que llegan son de un calibre bastante pequeño, lo cual hace que en el caso de realizar una enterotomía, es decir, cortar la pared intestinal, muchas veces se hace esto en cirugía para extraer cuerpos extraños, lo correcto es hacer la incisión en este punto, en el borde antimesenterial, justamente porque tiene una menor irrigación. Volvamos entonces ahora a la estructura del intestino. Desde afuera hacia adentro, el intestino está formado por una lámina serosa, el peritoneo visceral. La lámina peritoneal recubre completamente el tubo, excepto por una delgada línea que es donde se une con el meso. La lámina peritoneal le da a la superficie del órgano un aspecto liso y brillante y produce un líquido seroso que permite el deslizamiento libre dentro de la cavidad abdominal de las asas intestinales. Más internamente encontramos la túnica muscular, formada por una capa de músculo liso externa, longitudinal, y una capa también de músculo liso interna con fibras orientadas concéntricamente, lo que se conoce como la capa circular de fibras. Estas fibras musculares, al contraerse coordinadamente, producen el movimiento que permite la propulsión del contenido intestinal, denominado movimiento peristáltico. La túnica submucosa está formada por tejido areolar. En ella es donde se ramifican los vasos y nervios, y también contiene las glándulas características de cada una de las porciones del intestino. La mucosa es la túnica más interna. Está formada por un epitelio cilíndrico simple, una lámina propia de tejido conectivo y la lámina muscular de la mucosa. En la superficie interna del intestino se observan pliegues de mucosa, por ejemplo acá, por ejemplo acá. La mucosa tiene una coloración rosada y tiene un aspecto como aterciopelado, especialmente en el intestino delgado. Esto es por la presencia de las vellosidades intestinales. Cada vellosidad tiene aproximadamente 1 milímetro de altura, por ejemplo en el perro. En la mucosa encontramos las glándulas intestinales. También se pueden encontrar acúmulos linfoides. Tanto puede verse tejido linfoide difuso como pequeños linfonódulos aislados de 0,5 a 1,5 milímetros de diámetro, o acúmulos de tejido linfoide que se visualiza como placas, es decir, sobreelevaciones de unos pocos milímetros de la mucosa intestinal que pueden tener, por ejemplo, forma elíptica o alargada. Son las que se conocen como las placas de Peyer. Generalmente se presentan en el borde antimesentérico, haciéndose más numerosas cerca del ilion, en el ilion, y algunas pueden también entrar al ciego del caballo, por ejemplo, o al colon, por ejemplo, en el cerdo. Bueno, antes de comenzar con la descripción en cada una de las especies, vamos a ver cómo se desarrolla el intestino en la etapa embrionaria. Si ustedes recuerdan, ya vimos que en el embrión, desde la esplagmopleura, se desarrolla un tubo longitudinal, que es el intestino primitivo. Una parte del intestino primitivo se encuentra en la futura cavidad abdominal. Bueno, ahora vamos a imaginar que aquí tenemos este tubo primitivo, este intestino primitivo, que inicialmente es recto. Bueno, aquí lo que vemos es que está irrigado por dos grandes arterias, la arteria mesentérica craneal y la arteria mesentérica caudal, y está sostenido del techo por un meso, el mesenterio dorsal
En esta parte vamos a ver una proyección lateral izquierda, y acá lo que nos vamos a imaginar es que esto mismo lo vemos desde dorsal. Vamos a ver también las arterias, y vamos a ver que esta parte va a ser craneal y esta va a ser caudal. También sabemos que de ese intestino inicial lo que vamos a encontrar es que va a ir dando lugar a la aparición de secciones, partes que van a formar las futuras partes del intestino o del tubo digestivo. Una parte que va a formar el estómago, otra parte la va a formar el duodeno, otra va a ser el yeyuno, el ilion. Y acá donde está el colon, en su parte inicial, vamos a ver que empieza a aparecer una pequeña bolsita, que va a ser el futuro ciego. Y va a haber también la aparición de la última porción, que es el recto. Ahora lo que vemos es que ese tubo inicial, que era, dijimos antes, recto, lineal, se va haciendo cada vez más largo, por lo tanto va a ir cayendo desde el techo, sostenido siempre por ese mesenterio dorsal, y va a formar como un asa que tiene una rama más craneal y una rama más caudal. Esta rama craneal es la que va a originar todas las partes del intestino delgado, mientras que la parte más caudal, la rama más caudal, va a originar las porciones del intestino grueso. Fíjense cómo el ciego también sigue creciendo. La rama más caudal pasa cranealmente, así como lo marca la flecha. Esto se va a deber a un giro. A ver acá abajo, ¿ven? Acá abajo, de esta parte del asa más caudal, gira 180 grados, moviéndose a la izquierda de la arteria mesentérica craneal, y pasa a una posición craneal, mientras que el asa craneal va a pasar a una posición más caudal. Así es como va a quedar en el embrión. En esta vista más dorsal, vemos cómo el duodeno va a ir adoptando esa forma de herradura. Vemos también como el ciego, que antes estaba caudal, ahora se ubica en una posición más craneal que la arteria mesentérica craneal. Ahora vemos que se produce otro giro, más pequeño, de 90 grados. La porción que corresponde al yeyuno se sigue alargando mucho más rápidamente que el resto del tubo digestivo, por lo que se forma una gran cantidad de asas. Esto hace que el yeyuno se desplace más cranealmente todavía. A su vez, que el colon gire por delante de la arteria mesentérica craneal, 90 grados como dijimos, con lo que ya lleva un giro de 270 grados. Fíjense cómo el colon empieza a ubicarse craneal a la arteria mesentérica craneal, en virtud de que el yeyuno se estira, se elonga y forma asas. Y finalmente va a haber un tercer giro, que ahora lo vamos a ver acá, de otros 90 grados, en donde el colon pasa a la derecha de la arteria mesentérica craneal para ubicarse más a la derecha y más caudalmente. Fíjense cómo el ciego, que antes estaba acá, ahora se desplazó caudalmente, derecha de la arteria mesentérica craneal. El duodeno adopta ya su forma más característica. El yeyuno forma todo un montón de asas, se hace muy largo. Y también el colon se ubica en una posición que vamos a ver que es también característica especialmente en el perro. Bueno, ahora entonces vamos a describir el intestino de las especies con estómago monocavitario. Vamos a comenzar por los caninos y el felino, después seguiremos con el equino y finalmente con el porcino. Vamos a comenzar entonces con la descripción en el canino y el felino.
El intestino del perro y del gato es un tubo que no presenta partes más gruesas y otras más delgadas. Toda su longitud tiene aproximadamente el mismo diámetro. Tampoco presenta austras ni tenias, sino que la superficie externa es lisa. La masa intestinal en estas especies ocupa casi todo el abdomen, desde el techo hasta el piso y desde el estómago hasta la entrada de la pelvis. En este esquema se representa el intestino del perro. Y acá lo que vemos es el intestino delgado, que es toda esta parte marcada con línea de puntos negra, y el intestino grueso, que es toda esta parte que está marcada con líneas rojas. Por otro lado, vemos en esta otra diapositiva que el intestino delgado está formado por el duodeno, que es toda esta parte más anaranjadita, el yeyuno, que es lo verde, y esta parte medio violeta es el ilion. Ahora vamos a ver que el duodeno, que es todo esto, se va a dividir en distintas porciones. Por un lado está el duodeno craneal, que es esta partecita de acá, que luego de la flexura craneal del duodeno se va a continuar como duodeno descendente. Luego va a haber una flexura caudal del duodeno que se continúa como duodeno ascendente. El duodeno se continúa con el yeyuno en un punto denominado arcada duodeno-yeyunal, que bueno, en este dibujo estaría tapada acá por el colon, sería esta parte de acá abajo. El ciego del perro y del gato, vamos a ver que es dentro de todo de tamaño reducido, no se divide en porciones. En cambio el colon también se divide en porciones, y lo que vamos a encontrar es que el colon está formado por un colon ascendente, un colon transverso y el colon descendente. Vamos a comenzar describiendo el duodeno en el perro y en el gato. El duodeno es la continuación del píloro. En la primera porción se denomina duodeno craneal. Esta porción, que sería esta partecita de acá, está íntimamente unida a la superficie visceral del hígado. El hígado estaría acá. Este es un tramo corto que se ubica en un plano transverso que pasa a nivel del noveno espacio intercostal. Se dirige lateralmente hacia la derecha. En este esquema tengan en cuenta que vemos el abdomen de un perro y ese perro está en decúbito dorsal, es decir, la derecha está acá y la izquierda está acá. Decíamos entonces que el duodeno craneal se origina en el píloro y se dirige hacia la derecha y un poco hacia dorsal. En este punto desembocan los conductos colédocos y pancreáticos. El conducto colédoco se fusiona con el conducto pancreático principal, que a veces no está presente, o sea, es inconstante, y desembocan juntos a unos 3 a 6 centímetros del píloro, en lo que se conoce como papila duodenal mayor. El conducto pancreático accesorio, que en el perro está siempre presente y es el de mayor calibre, desemboca en la papila duodenal menor, y esa se ubica en la pared del duodeno a unos 3 a 5 centímetros más distal que la papila duodenal mayor. En esta fotografía se puede observar el duodeno descendente, que es toda esta parte de acá. Acá en este dibujo tenemos el duodeno craneal, la curvatura craneal del duodeno, y el duodeno descendente es todo esto. Fíjense cómo corre hacia caudal desde la curvatura craneal del duodeno. En su trayecto hacia caudal, el duodeno está en contacto con la pared abdominal derecha, que en este caso está cortada y replegada hacia lateral.
Acá en este caso, esta superficie que se ve es la parte más interna de la pared abdominal, y fíjense cómo el peritoneo se ve brillante. El duodeno descendente está sujeto al techo por el mesoduodeno, fíjense que está acá en esta posición, e incluido dentro de ese mesoduodeno encontramos al lóbulo derecho del páncreas. Ahora tenemos esta imagen donde vemos la parte más caudal del duodeno. Fíjense, este es el duodeno descendente, la curvatura craneal del duodeno, el duodeno descendente, y acá está la curvatura caudal del duodeno. Lo que decíamos antes, el mesoduodeno, el lóbulo derecho del páncreas. Fíjense que en esta imagen se puede ver el foramen epiploico. Entonces fíjense acá la curvatura caudal del duodeno, que es caudal a la arteria mesentérica craneal, que estaría más o menos a esta altura. El duodeno, luego de hacer la curvatura caudal, se transforma en duodeno ascendente. Este duodeno ascendente ya está mucho más próximo al plano medio, se aleja de la pared abdominal derecha, es dentro de todo una porción bastante corta, se dirige hacia craneal, bien sujeto al techo del abdomen, y se ubica entre el colon descendente a la izquierda y la raíz del mesenterio a la derecha. Como dijimos, termina en la arcada duodeno-yeyunal. Ahora vamos a pasar a describir el yeyuno, que es la porción más larga del tubo intestinal del perro. El yeyuno se ubica en la cavidad abdominal, que son todas estas asas que se ven acá. Esto es el duodeno descendente, la curvatura caudal del duodeno, el duodeno ascendente. Esto es el ciego. Bueno, todas estas asas pertenecen al yeyuno, y lo mismo de este lado. El yeyuno se encuentra entonces ubicado dentro de la cavidad abdominal, en contacto con el delantal epiploico y el piso de la cavidad abdominal. Fíjense cómo llega bien hasta el piso. Entre el piso de la cavidad abdominal y el yeyuno se encuentra el aumento mayor, como lo que se denomina el delantal epiploico. Cranealmente contactan con la pared visceral del estómago, y caudalmente llega hasta la entrada a la cavidad pelviana. Se encuentra en la parte más ventral de la cavidad abdominal. Si observamos estos esquemas, lo que vemos es un perro en decúbito dorsal. Aquí lo que vemos es que el animal, el abdomen está abierto por línea alba, las paredes abdominales están replegadas hacia los lados. Cuando uno hace eso, lo primero que encuentra es el delantal epiploico. Para poder observar la masa intestinal, lo que hay que hacer es tomar el delantal epiploico aquí en caudal y replegarlo hacia la parte más craneal. Cuando uno hace eso, acá en este caso ya está cortado el domento mayor, se ve solamente la curvatura mayor del estómago, se manifiesta toda la masa yeyunal. Bueno, hacia caudal se puede ver la vejiga con el ligamento medio ventral de la vejiga. Bueno, el yeyuno se dispone entonces formando 6 o 7 asas que se observan como si fueran guirnaldas. El yeyuno está sostenido por un meso muy largo desde el techo del abdomen. Esta característica del yeyuno hace que las asas yeyunales sean muy móviles. Aquí en esta fotografía lo que vemos es las asas yeyunales. Fíjense cómo se van disponiendo. El aumento mayor, que como les decía, ha sido replegado hacia craneal. Aquí podemos ver la vejiga, es decir, es un perro en decúbito dorsal. Ahora vemos una fotografía del mismo animal, una disección distinta, porque las asas yeyunales han sido movidas, se han desituado para poder estirar el mesenterio. Fíjense, acá está toda la lámina peritoneal que forma el mesenterio. Acá lo que se puede observar es el mesenterio estirado, y en este mesenterio
se observa como un reticulado de tejido adiposo que en muchos casos acompaña a las ramas de las arterias yeyunales. Fíjense acá como desde el borde mesenterial se van ramificando por los laterales del intestino, del yeyuno en este caso. Las arterias yeyunales se van dicotomizando, fíjense acá cómo se va dividiendo en dos hasta llegar al borde mesenterial del intestino. Acá lo que les decía, el borde mesenterial está marcado por esta flecha que dice 1 y el borde antimesenterial está marcado por la flecha que dice 2. En esta imagen también se puede observar los linfonódulos mesenteriales ubicados en la raíz del mesenterio. Vamos a describir ahora entonces el ilion y el ciego en el perro. Recuerden que en esta especie, a diferencia de lo que pasa en las que vamos a ver a continuación, el ilion y el ciego no se comunican entre sí, sino que ellos abocan directamente al colon. En esta imagen lo que vemos es el ilion y el ciego y el colon en un perro, y aquí lo mismo, el ilion, el ciego y el colon en el felino, en el gato. El ilion es el tramo final del intestino delgado, se ubica a la izquierda del ciego, un poco a la derecha del plano medio, a la altura de la primera o segunda vértebra lumbar, y está algo separado del techo abdominal. Tiene una dirección craneal y derecha. El ilion y el ciego están unidos por un pliegue de peritoneo que se denomina pliegue iliocecal, que es este acá en el perro y acá en el gato también está presente. El ciego del perro es un saco ciego, un tubo ciego de unos 7 centímetros de largo en un perro de talla mediana, pero como está enrollado sobre sí mismo y presenta la forma de tirabuzón, bueno, entonces claro, parece más corto de lo que realmente es. El ciego en el perro se ubica a la derecha de la raíz del mesenterio y ventral del riñón derecho. Se ubica a la izquierda del duodeno descendente y dorsal a la masa yeyunal junto con el ilion. Y en el gato, el ciego no se enrolla, sino que adopta la forma de una coma y se ubica más caudalmente. Se ubica a la altura de la cuarta vértebra lumbar. Ahora vemos las mismas estructuras que antes, pero están cortadas longitudinalmente, con lo cual se ve la luz, en este caso del ilion, la luz del ciego y la luz del colon. Lo mismo en este otro dibujo. Acá se ve lo que decía antes, el ilion desemboca directamente en el colon. Fíjense acá también, el ilion desembocando en el colon. Y bueno, el ilion desemboca mediante lo que se conoce como la papila ileal. Fíjense cómo el ilion prácticamente se introduce dentro del colon, formando esta papila ileal, que es una protrusión en forma más o menos cónica dentro de la mucosa del colon. En este punto, en la papila ileal, las fibras circulares del ilion están engrosadas y forman un verdadero esfínter que regula el paso del contenido del ilion hacia el colon. Bueno, vamos a describir ahora el colon del perro. Aquí en este dibujo que representa el tracto digestivo del perro, tenemos que lo que está marcado en línea de puntos corresponde al colon. En esta especie, un perro, pongámosle de raza mediana, el colon mide unos 60 centímetros de largo, está unido al techo del abdomen por un mesocolon bastante corto, excepto el colon transverso, que posee un mesocolon un poco más largo, y en ese mesocolon transverso, digamos, estaría el lóbulo izquierdo del páncreas, como se ve en esta figura. El colon del perro se puede dividir, como vemos en esta nueva imagen, en una porción que es el colon ascendente. Hay una flexura derecha del colon, el colon transverso, la flexura izquierda del colon y el colon descendente.
Fíjense el punto rojo que corresponde a la arteria mesentérica craneal. Acuérdense que habíamos visto cuando vimos el desarrollo del intestino como el ciego queda ubicado a la derecha de la arteria mesentérica craneal. En este caso, recuerden que es un animal en decúbito dorsal, por lo tanto, fíjense que la derecha está para este lado. Ahora vemos esta imagen de una disección de un perro. Aquí vemos las distintas partes del colon. Fíjense, acá está el duodeno descendente, el ciego, y está el colon ascendente, que es esto que está acá, la flexura derecha del colon, el colon transverso, que va hacia la izquierda, llega a la flexura izquierda del colon y baja, que acá no se ve, pero como colon descendente. Esto que está acá es el lóbulo izquierdo del páncreas. Recuerden que el lóbulo derecho del páncreas en el perro está en el mesoduodeno descendente. En esta otra fotografía se puede ver que el colon descendente se dirige caudalmente. Fíjense, sería esta parte de acá. Aquí también vemos el mesocolon descendente que lo fija al techo del abdomen. También se puede ver el pliegue duodenocólico, que es este que está acá. Este pliegue es un pliegue de peritoneo que une el mesocolon descendente con el duodeno ascendente. Este pliegue hacia caudal tiene un borde libre, que es el que se ve aquí. El colon descendente se convierte imperceptiblemente en recto, una vez que ingresa en la cavidad pelviana. El recto está cubierto por peritoneo hasta la vértebra coccigia 1 o 2, donde se encuentra el fondo de los sacos pararrectales. A partir de aquí el recto es retroperitoneal, pero bueno, mientras cursa por la cavidad pélvica y está recubierto por peritoneo, el recto está sostenido por un mesorrecto. Bien, entonces ahora seguimos con la descripción del intestino del equino. Para ello vamos a retomar el desarrollo en el embrión del intestino, haciendo foco en el desarrollo del ciego y del colon en los equinos, donde es un poco más complicado de lo que pasa en los carnívoros. Para comenzar, recordemos lo que habíamos visto al principio, el yeyuno y el ilion. El ilion desemboca en el ciego después de una serie de procesos de giro de este intestino termina ubicándose a la derecha del plano medio, un poco hacia caudal de la arteria mesentérica craneal, y desde este ciego surge el colon ascendente por la derecha, se transforma en colon transverso y finalmente sigue como colon descendente y recto. En el caso del equino, el ciego comienza a tener un desarrollo muy importante, comienza a crecer en volumen y en longitud. Pero conjuntamente al desarrollo y al crecimiento del ciego, también se ve un alargamiento de la parte del colon que corresponde al colon ascendente. En este caso vemos que la cruz marca un punto medio del colon ascendente y en ese punto medio, fíjense como el colon dentro del abdomen se curva formando en este momento una especie de asa de herradura. Bueno, y finalmente tenemos este último esquema donde se puede ver que el colon sigue creciendo en longitud, no solamente el colon ascendente, sino el descendente también crece y forma asas, y esta parte media del colon ascendente, que antes estaba a la derecha de la
arteria mesentérica craneal, vuelve a girar y a meterse a la izquierda de la arteria mesentérica, llegando incluso a la parte más caudal del abdomen, en virtud del crecimiento en longitud de este colon ascendente. De esta manera el colon ascendente termina teniendo una forma de doble herradura. El ciego crece en longitud y también llega a contactar con el piso, acá el ciego alargándose y contactando con el piso. Estos son esquemas muy rudimentarios. Ahora después vamos a ver bien cómo se ubican todas estas vísceras en el abdomen del equino. Entonces esta punta que está acá es el vértice del ciego, llega más cranealmente, prácticamente a estar a la altura del cartílago cifoide del esternón. Entonces ahora seguimos con la descripción del intestino. En este caso se trata de un dibujo que representa todas las partes del intestino. Fíjense que el intestino comienza, como pasa con todas las especies, con el duodeno, que yendo hacia caudal gira caudalmente de la arteria mesentérica craneal. El duodeno se continúa por acá, no se ve, pero se continúa con el yeyuno, que es todo esto. Y el yeyuno se continúa con el ilion, que es esta parte que está acá, que pasa acá a la izquierda del ciego. Fíjense que el caballo mira hacia aquel lado, ¿cierto? Esta es la parte craneal y acá está la parte caudal. Por lo tanto, esto es una vista desde la derecha hacia la izquierda. El ilion se mete por la izquierda del ciego, para después veremos cómo se desemboca en la curvatura menor del ciego. El ciego entonces es todo esto, fíjense cómo está curvado. Y desde el ciego surge el colon ascendente. El colon ascendente es largo, fíjense, ¿se acuerdan que dijimos recién que el colon ascendente se alargaba mucho en el caballo, de tal manera que una buena parte del colon pasaba hacia la izquierda? Desde el colon ascendente se continúa como colon transverso, acá por craneal de la arteria mesentérica craneal, y desciende como colon descendente, fíjense lo flexuoso que es, hasta llegar al recto y después al ano. Ahora entonces continuaremos describiendo el duodeno en el caballo. Igual que lo que sucede en las otras especies, el duodeno inicia desde el píloro del estómago como duodeno craneal, la primera parte. Después está la curvatura craneal del duodeno y después se continúa como duodeno descendente, curvatura caudal, duodeno ascendente. En este caso solamente vemos el estómago, el duodeno craneal, sus relaciones, por ejemplo el hígado y el páncreas. Igual que en las otras especies, el duodeno craneal se ubica en el epigastrio. Surge desde el píloro y se dirige hacia la derecha y hacia dorsal. Se encuentra siempre en relación con la cara visceral del hígado y también con el páncreas. Este tramo se caracteriza por presentar una doble curvatura. La primera curvatura es hacia dorsal, la convexidad es hacia dorsal, y en la segunda curvatura la convexidad es a ventral. En esta segunda concavidad se aloja el ángulo duodenal del páncreas, o lo que también se conoce como el cuerpo del páncreas. Ahora vamos a ver acá una fotografía de una disección de un equino. En este caso vemos algo similar a lo anterior, pero visto desde otro ángulo. En este caballo se cortaron las costillas, se extrajo el contenido de la cavidad torácica, que es esto que está acá. Fíjense que el caballo sigue mirando hacia esa dirección. Se cortó el diafragma, se extrajo toda esta parte del diafragma, la parte derecha del diafragma, y también se extrajo el hígado. De esta manera quedan expuestos los órganos del epigastrio, pero vistos desde la derecha y desde craneal. Fíjense cómo se observa el duodeno. El duodeno se observa la primera curvatura, como decíamos antes, hacia dorsal,
y después la segunda curvatura más hacia ventral, y en la concavidad de esa segunda curvatura se aloja entonces el ángulo duodenal del páncreas. Luego el duodeno se continúa como duodeno descendente. Ahora sacamos las líneas que marcaban el páncreas y vamos a notar en esta segunda curvatura del duodeno craneal una incisión. Fíjense que ahí está cortada la pared del páncreas. Ahora vamos a ver en la próxima fotografía que el duodeno se abre. Fíjense, acá está ya abierto el duodeno, fíjense la mucosa duodenal, y dentro de esta mucosa duodenal se observa la aparición de lo que se conoce como la ampolla hepatopancreática. En este punto desembocan el conducto biliar y desemboca el conducto pancreático principal. La ampolla hepatopancreática se halla a unos 12 centímetros desde el píloro, y a la misma distancia, pero en el otro lado de la pared del duodeno, fíjense, estaría acá, está la papila duodenal menor, que es donde desemboca el conducto pancreático accesorio en el caballo. Si seguimos con la descripción del duodeno, y en este caso estamos viendo la imagen del abdomen desde dorsal, fíjense que acá está a la izquierda, a la derecha, y acá está la parte más craneal. Vemos que el duodeno, dijimos que esta es la parte del duodeno craneal, se dirige hacia la derecha y hacia dorsal, y llega a un punto en donde contacta con la pared abdominal, donde se forma lo que se llama la curvatura craneal del duodeno. En este punto el duodeno se aloja entre el colon dorsal derecho y la base del ciego ventralmente, y por dorsal se relaciona con el riñón derecho. Se curva caudalmente y el duodeno descendente, a diferencia de lo que sucede en el perro, en el caballo se dirige hacia el plano medio, alejándose un poco de la pared abdominal, va hacia caudal, y caudal a la arteria mesentérica craneal se curva para seguir una dirección craneal. Esta curva de acá atrás se denomina curvatura caudal del duodeno, y esta parte es el duodeno ascendente, que pasa a la izquierda de la arteria mesentérica craneal. En el caballo, el duodeno forma prácticamente una especie de herradura, cuya abertura mira hacia la izquierda y un poco hacia craneal. Distinto de lo que pasa, por ejemplo, en el perro, donde se acuerdan que el duodeno descendente era bastante más alargado y llegaba casi hasta la entrada de la pelvis. El duodeno se continúa con el yeyuno mediante lo que se conoce como arcada duodeno-yeyunal. En esta fotografía, que es similar a la que veníamos analizando anteriormente, recuerdan que veíamos el epigastrio desde craneal y desde lateral derecho. Recuerdan que antes les dije que se había retirado el hígado. Bueno, esto es una fotografía anterior. El hígado todavía está presente. Fíjense cómo aparece acá el duodeno. Acá se observa la curvatura craneal del duodeno y el duodeno descendente, que se dirige entre el riñón, como decíamos antes, y la base del ciego. Y acá tenemos el colon dorsal derecho. Ahora vamos a comenzar con la descripción del yeyuno. El yeyuno en los equinos es largo y se encuentra dispuesto en forma de asas que ocupan una buena parte de mi abdomen dorsal izquierdo, desde el estómago, que es esta que está acá, hasta la entrada de la cavidad pelviana, más acá hacia caudal. Es liso, no tiene tenias ni saculaciones, y las asas del yeyuno se encuentran entremezcladas con las asas del colon descendente. Fíjense, estas son asas del colon descendente, y acá hay asas yeyunales,
Fíjense que esta es una vista del hemiabdomen izquierdo. Fíjense que la parte más ventral del hemiabdomen izquierdo está ocupada por el colon ascendente, las partes del colon ascendente. Los linfonódulos mesenteriales se encuentran cerca de la raíz del mesenterio, igual que lo que pasaba en el perro. Ahora vemos una disección un poco más profunda, donde se deja expuesto el yeyuno, sus asas. Fíjense que acá se extrajo el hígado, se extrajo el diafragma, prácticamente todo. Se observa el estómago, que es esto que está acá, partes del omento mayor, acá está la curvatura mayor del estómago. Y entonces caudalmente se encuentran las asas yeyunales, que cuelgan desde el techo del mesenterio. Fíjense que acá está la raíz del mesenterio. Bien, ahora pasaremos entonces a considerar el intestino grueso. Esta porción del intestino en el caballo sufre un importante crecimiento, tal como lo vimos en los esquemas anteriores, por lo que en conjunto ocupan un porcentaje muy grande de la cavidad abdominal. Vamos a repasar este cuadro que presentamos al inicio. El intestino grueso se divide en un ciego, colon y el recto. Comenzaremos describiendo el ciego. El ciego también se divide en porciones, consta de una base globosa, dilatada, un cuerpo y un vértice. Aquí en estos dibujos observamos que la base se ubica en dorsal, craneal y a la derecha del abdomen. Fíjense acá en la parte más craneal y dorsal, acá dorsal, todo esto es la base del ciego. Ocupa gran parte del hemiabdomen derecho, fíjense, y la base, una buena parte de la base se encuentra por debajo de las últimas costillas. Ahora incorporamos a estos dibujos las siluetas de los dos riñones, el derecho y el izquierdo, y a su vez trazamos dos planos, el más craneal, que pasa por la 15ª costilla, y el más caudal por la tuberosidad coxal. La base del ciego está en contacto con el techo del abdomen entre estos dos planos. Además, presenta un área de adherencia al techo abdominal que va desde el plano más craneal hasta la segunda vértebra lumbar. En esta parte de adherencia se incluye una parte del páncreas y una parte del riñón derecho. Ahora vemos una imagen de una disección de un equino. Vemos el abdomen desde la pared derecha. Vemos vísceras que corresponden al epigastrio, como el hígado. La línea roja representa al diafragma, que está cortado. También se han retirado las vísceras de la cavidad torácica, se cortaron las costillas. Y esta línea negra de puntos representaría lo que antes era el arco costal. Vemos también el ciego, que es todo esto, fíjense, todo está acá, viene hasta acá adelante. Fíjense como la base del ciego forma una especie de bolsa craneal que cuelga y en principio parecerá como una especie de bolsa ciega. Ahora después vamos a ver que no es tan así, ya que en la pared caudal de esta bolsa se encuentra el orificio seco cólico. Esto que está acá es el origen del colon ascendente, es el colon ventral derecho. Ahora en esta fotografía se ha sacado el hígado, que estaría en esta posición. Mantenemos acá con la línea roja el perfil de lo que sería el diafragma. La línea negra sigue siendo el arco costal. Tenemos toda la base del ciego. Fíjense cómo cae la base hacia craneal y hacia ventral. Y acá vemos también cómo hay una parte que se fija al techo con tejido areolar.
Ahora, imaginemos que en este animal sacamos el ciego y lo cortamos más o menos a la altura de esta línea punteada. Vamos a ver esta imagen, donde tenemos el ciego, que es todo esto, toda la parte de la base, especialmente acá adelante, el cuerpo para acá atrás, y vamos a ver el origen del colon ventral derecho. Aquí caudalmente encontraríamos el ingreso al cuerpo del ciego, y hacia craneal el ingreso a esa bolsa pendulosa que se encuentra craneal. Fíjense cómo la pared caudal de esa bolsa comunica en esta parte con el colon ventral derecho, en la unión secocólica. En esta fotografía vemos exactamente lo mismo. Vemos también la abertura que conduce hacia el cuerpo y la abertura que conduce hacia la bolsa esa más craneal del ciego. También vemos la papila ilial, que es la desembocadura del ilion en la pared izquierda del ciego. Esta papila es la parte terminal del ilion, que atraviesa la pared del ciego y levanta la mucosa formando una sobrelevación. La papila se observa en la pared izquierda del ciego, como decíamos. También se puede ver la comunicación con el colon, lo que decíamos antes. Sería el orificio secocólico. Esta comunicación, a diferencia del orificio ilial, no está rodeada por fibras circulares que formen un esfínter. Por el contrario, es una simple hendidura que se mantiene siempre abierta. Acá en esta fotografía vemos la papila ilial y acá ya el orificio secocólico. Ahora volvemos a este dibujo que habíamos estado viendo anteriormente y vemos el ciego. Vemos la base del ciego, la bolsa que se proyecta hacia craneal y el cuerpo del ciego, que es toda esta parte, se ubica en la parte caudal del abdomen y llega hasta la entrada de la cavidad pélvica. El cuerpo se va separando lentamente de la pared lateral derecha, un poco empujado por la presencia del colon ventral derecho, con lo que lentamente el cuerpo del ciego se aproxima al plano medio. Su eje principal, si bien es algo curvo con la concavidad hacia craneal, tiene también una dirección vertical. Ahora, el vértice del ciego, ya ubicado en el plano medio, tiene una forma más bien cónica y llega a contactar con el piso del abdomen. Su eje principal se dirige cráneo-ventralmente. De esta manera, la base, el cuerpo y el vértice, en conjunto, le dan al ciego una forma de coma, podríamos decir, o de letra C. En la superficie externa del ciego se pueden ver austras o saculaciones y tenias o bandas carnosas. En esta parte del intestino, la túnica muscular longitudinal se hace más gruesa en ciertos lugares, formando las bandas carnosas o los cordones musculares, que también se denominan tenias. Esto hace que el resto de la pared, que es más delgada, se pliegue levemente, formando filas de bolsitas entre esas tenias, que son las que se denominan las austras. El ciego presenta 4 tenias en la base, también se continúan en el cuerpo, pero algunas se pierden cerca del vértice. Lo que vemos ahora es un dibujo que representa el abdomen de un equino visto desde ventral y abierto por la línea alba. Acá está la parte más craneal, acá está la parte más caudal. Vemos las estructuras que contactan con el piso abdominal. Tenemos el vértice del ciego, que se ubica en el plano medio,
un poco más caudal el cartílago sifoides, y rodeándolo por lateral y craneal tenemos al colon ascendente. En este caso, ahora lo vamos a describir mejor, es la parte más ventral del colon ascendente, el colon ventral izquierdo y el colon ventral derecho. Vamos a seguir con el colon ascendente. El colon ascendente presenta porciones: el colon ventral derecho, la flexura esternal; el colon ventral izquierdo, la flexura pélvica; el colon dorsal izquierdo, la flexura diafragmática; y el colon dorsal derecho. El colon ventral derecho, que en este caso está representado por esta parte, fíjense que está rodeado por estas líneas de puntos, y acá en esta vista desde ventral está en esta posición, se ubica contra la pared abdominal derecha. Su eje longitudinal se dirige cráneo-ventralmente. Fíjense el eje longitudinal. Sigue aproximadamente el arco costal. Acá estaría el arco costal, esto que está acá. Al llegar al piso del abdomen, en esta posición, gira hacia la izquierda para formar la curvatura esternal que se puede ver acá en este otro dibujo. Luego de cruzar el plano sagital, el colon sigue como colon ventral izquierdo. Estas dos partes del colon ascendente tienen un aspecto similar y forman la primera y más ventral de las dos cerraduras. Las dos partes del colon ventral presentan 4 tenias y tienen un diámetro aproximado de unos 20 centímetros. Para seguir el recorrido, ahora vamos a sacar y rotamos esta otra imagen y agregamos esta imagen de acá, y ahora nos cambia porque acá sería craneal y acá es caudal, que antes estaba al revés el caballo, y vemos acá una vista de la pared izquierda del abdomen. Entonces el colon ventral izquierdo, también asociado a la pared abdominal izquierda y al piso de la cavidad abdominal, se dirige hacia caudal, llegando casi hasta la entrada de la pelvis. Fíjense acá en esta otra imagen cómo va hacia caudal y bien pegado a la pared abdominal izquierda. Acá arriba vamos a ver ahora una vista desde dorsal. Esta vista desde dorsal nos va a permitir ver que el colon ventral izquierdo, que es esta parte que está acá, cuando llega caudalmente, gira hacia dorsal, formando lo que se denomina la flexura pélvica, bien craneal a la entrada de la pelvis. Fíjense que esta es la vejiga. Y luego se continúa como colon dorsal izquierdo, dirigiéndose también en contacto con la pared abdominal izquierda hacia craneal, para llegar a contactar con el diafragma. Esta parte, el colon dorsal izquierdo, es más delgada, mide alrededor de 9 centímetros, 10 centímetros de diámetro. Cuando entonces llega a la altura del diafragma, forma la curvatura diafragmática, pasa al plano medio, se dirige hacia la derecha, para formar el colon dorsal derecho, que acá se observa en toda esta parte como una especie de gran bolsa. ¿Por qué? Porque mide aproximadamente unos 50 centímetros de diámetro y es verdaderamente mucho más cortito. Entonces adopta la forma como una especie de bolsa, desde donde surge el colon transverso, que es este que viene por acá, que pasa cranealmente a la arteria mesentérica craneal. El colon dorsal derecho presenta 3 tenias y 3 filas de austras. Cuando el colon transverso llega a la parte más izquierda, gira hacia caudal para formar el colon descendente. A diferencia de lo que pasa en las demás especies, en el caballo,
el colon descendente es muy largo y por lo tanto se presenta formando asas en el cuadrante dorsal izquierdo del abdomen. Como vemos, en todo este recorrido el diámetro del intestino se agranda o se reduce. Hay lugares puntuales donde de un diámetro mayor pasa a un diámetro menor y esos lugares se denominan los cuellos de botella. Son los lugares en donde en algunos animales se puede producir una obstrucción intestinal debido a, por ejemplo, la ingesta de bolsas de plástico, que es muy común en los animales que se alimentan en basurales, y hay que conocerlos. Así que los cuellos de botella son el orificio secocólico, la flexura pelviana y la transición entre el colon dorsal derecho y el colon transverso. Acá en esta fotografía lo que se observa es el colon ventral derecho y el colon dorsal derecho. Fíjense el colon dorsal derecho como tiene una forma más de una bolsa que de un tubo, a diferencia del colon ventral derecho. La relación con la base del ciego tiene también una relación directa con el diafragma, el hígado que fue removido. Acá tenemos una fotografía que muestra la parte izquierda del colon, el colon ventral izquierdo. Fíjense que es un diámetro bastante mayor que el colon dorsal izquierdo, que tiene un diámetro menor. Acá la flexura pélvica es uno de los cuellos de botella, como les decía anteriormente. Ahora entonces vamos a ver y a describir el intestino del cerdo. Para ello, primeramente vamos a analizar este dibujo que, si ustedes se dan cuenta, representa la disposición general del ciego y del colon, que es la que tiene el perro, el gato, el ciego y el colon ascendente a la derecha del plano medio, el colon transverso cruzando hacia la izquierda por craneal a la arteria mesentérica craneal y el colon descendente a la izquierda del plano medio conectando con el recto. La arteria aorta, la arteria mesentérica craneal y la arteria mesentérica caudal. A partir de este gráfico vamos a analizar qué es lo que pasa con el colon ascendente y el ciego, más o menos lo mismo que hicimos con el caballo, en el cerdo. Lo que podemos ver es que el colon ascendente se alarga muchísimo. Fíjense que todo lo blanco, como dijimos anteriormente, era el colon ascendente, y este es el ciego, y acá está el ilion. De esta manera, el colon ascendente adopta la forma de una doble hélice, a diferencia de lo que pasaba con el equino, donde se formaba una doble herradura. Esta doble hélice entonces presenta una serie de vueltas. Las primeras son centrípetas, es decir, van girando buscando un centro. El centro está representado por el asa central de la masa secocólica. Las asas centrífugas que se van alejando de ese centro para conectar entonces con el último tramo de este colon ascendente y luego con el colon transverso. Vistas desde dorsal, esta masa secocólica, las vueltas centrípetas giran en el mismo sentido que las agujas del reloj, mientras que las vueltas centrífugas giran en sentido contrario. El colon ascendente forma una masa que ocupa gran parte de la cavidad abdominal. Unida a toda esta gran masa cólica se encuentra el ciego. A diferencia de lo que pasa en los equinos, no crece tanto, pero se une por pliegues peritoneales a toda la masa cólica, formando lo que se conoce como la gran masa secocólica en el cerdo. Esta masa secocólica tiene en conjunto una forma cónica. El vértice de este cono, que estaría representado por esta parte, es muy móvil, se ubica en contacto con el piso generalmente y puede ubicarse cerca de la cicatriz umbilical o cerca también de la
abertura de la cavidad pelviana. El eje mayor de este cono es dorso ventral, a veces algo inclinado hacia caudal, es decir, cráneo dorsal hacia caudo ventral. La base del cono, que es toda esta parte, está adherida al techo de la cavidad abdominal por tejido areolar, lo que la hace mucho más fija. El desarrollo tan importante que tiene el colon en el cerdo hace que toda esa masa secocólica se vea desplazada hacia la izquierda, de tal manera que toda ella ocupa gran parte del hemiabdomen izquierdo, a diferencia de lo que pasa con el colon ascendente en otras especies. Aquí lo que observamos es un dibujo que muestra todas las partes del intestino. Vamos a ver que el duodeno se divide de la misma manera que en las distintas especies. Va a haber un duodeno craneal, un duodeno descendente, un duodeno ascendente. En el cerdo el duodeno mide unos 60 centímetros de largo. El duodeno craneal está, como vimos hasta ahora, en estrecho contacto con la superficie visceral del hígado, con el páncreas. Recibe el conducto colédoco a unos 2,5 a 5 centímetros del píloro y el conducto pancreático accesorio se ubica a unos 10 a 12 centímetros desde el píloro. Acuérdense que el conducto pancreático principal está ausente en el cerdo. El duodeno descendente se ubica cerca del techo, en contacto con la pared lateral derecha del abdomen. Se relaciona con el riñón derecho dorsalmente. El duodeno ascendente se ubica más bien cerca del plano sagital, un poco a la izquierda, y caudal a la arteria mesentérica craneal. Se continúa con el yeyuno a partir de la arcada duodeno-yeyunal. El yeyuno en el cerdo se dispone formando asas, más o menos igual como en las demás especies. Se ubica básicamente a la derecha del plano medio, desde la superficie visceral del estómago, cranealmente, hasta la entrada de la pelvis caudalmente, y desde el techo del abdomen hasta el piso. Muchas asas pueden pasar hacia el lado izquierdo, según se lo permita la presencia de la masa secocólica. Aquí en esta imagen lo que observamos es un asa yeyunal en el cerdo. Fíjense cómo se la sostiene para exponer el mesenterio. Aquí tenemos la raíz de ese mesenterio. Y lo que se puede observar aquí es, primero, la presencia de los linfonódulos mesenteriales cercanos a la raíz del mesenterio y cómo las ramas de las arterias yeyunales se disponen como lo que se denomina rayos de bicicleta, es decir, son rectas. Y estas ramas rectas son las que llegan al borde mesenterial del yeyuno. El ciego es una estructura tubular que tiene un vértice ciego. Conecta directamente con el colon ascendente. Mide unos 20 centímetros de largo y aproximadamente unos 8 a 10 centímetros de diámetro. El fondo del ciego se ubica más bien caudalmente, caudoventralmente. Como vemos, el ciego presenta 3 tenias y 3 líneas de saculaciones. El colon, que es todas estas asas que se ven acá formando la hélice, con la flexura central, que sería este número 20 que hay acá, se ubica caudal al estómago, como ustedes ven, a la izquierda del plano medio, ¿verdad? Se relaciona con el vaso, que es todo esto, y como les decía antes, hay algunas asas intestinales que también se pueden encontrar a la izquierda del plano medio. Aquí tenemos una fotografía que muestra la masa secocólica. Aquí estaría la base y esto sería la flexura central. Se observan las circunvoluciones centrípetas. Fíjense en que estas circunvoluciones tienen el mismo diámetro que el ciego, aproximadamente unos 10 centímetros de diámetro.
tienen tenias y saculaciones, como el ciego, y a medida que van aproximándose al vértice de la masa secocólica, se van haciendo un poquito más delgadas. Cuando llegan al vértice, se forma entonces la flexura central. Circunvoluciones centrífugas son de un diámetro menor, aproximadamente 8 centímetros de diámetro. Son lisas, es decir, no presentan tenias ni saculaciones. Y aquí, por ejemplo, en esta masa secocólica no se ven porque se encuentran en el interior de la masa secocólica. Emergen de esta masa secocólica, giran hacia la derecha, pasan a la derecha de la arteria mesentérica craneal y se continúan como colon transverso. Aquí también tenemos las circunvoluciones centrípetas y fíjense cómo el peritoneo va formando estos pliegues que mantienen a toda la masa secocólica como una unidad. Bueno, hasta aquí la presentación del tema de intestinos monocavitarios. Espero que esto les sea de utilidad. Recuerden que no agotamos con esto el tema, deberán buscar seguramente completar con la bibliografía recomendada.